Hola, soy Alejandro Cadena Dorantes y el día de hoy vamos a reflexionar de manera filosófica, si se le puede llamar, a la película de Poor Things, o sea, Pobres Criaturas en español, basándonos en tres preguntas. Y para no alargar tanto la introducción, la primera pregunta sería: ¿bajo qué temas filosóficos considero que maneja la película, o bueno, que explora? Entre el hecho de hasta dónde puede llegar el conocimiento humano, o sea, la epistemología, pero como siempre en cuestiones de conocimiento y ciencia, tiene que venir consigo la ética y en cómo aplicamos la moral en ella. La primera, que es lo del conocimiento, de hasta dónde puede llegar, se nos da más en claro con el Doctor God. Bueno, es Godwin, pero Bella siempre se refiere como God. Literalmente Dios. Porque él literalmente está jugando con la vida de una persona. Está intercambiando el cuerpo de una bebé y está metiendo su mente al, al cuerpo de una mujer adulta. Eso ya es sobrepasar un punto que ni en la vida real hemos llegado. Porque justamente la parte moral nos dice: ¿en verdad está bien hacer todo eso? ¿En verdad está bien jugar con la vida de alguien más ajena a la nuestra? Porque literalmente esa mujer no tenía nada que ver con God. Tal vez lo conocía porque pues era un doctor, era un científico, incluso tenía su sala de conferencias. Y aquí en la vida real, aunque sí hemos sobrepasado a veces cosas muy turbias, realmente nos detenemos por no tanto porque queramos, sino porque la propia sociedad nos lo impone. Y eso es moral. Y se ve igual en la película por el hecho de que Max, el asistente de God, cuando se entera de que es en realidad Bella o Bella, le dice: usted es un monstruo, eso está muy mal hacerlo. Pero él se excusa, o bueno, se justifica diciendo: ¿por qué me culpas a mí de que nuestra sociedad vea mejor un suicidio que un divorcio? Cosa que, en la actualidad ya no es tan así. De hecho es al revés. Ahora es más juzgado un suicidio a un divorcio. Para que se apagó. Ahora como ve el guión, actualmente ya es al revés. Ya está más mal visto un suicidio que un divorcio. O sea, un poco extraña. Pero bueno. Auténticamente sí habla sobre el libre albedrío. Cosa que es algo que a nosotros los humanos nos hace humanos. Nuestra propia decisión de: quiero explorar esto por mí, no porque tú me lo estés diciendo. Quiero auténticamente yo hacerlo para yo vivirlo y así yo tener más experiencia y ir acumulando. Cosa que más adelante voy a tratar de detallarlo más en base a la propia película. Porque es que hay pequeños detalles que sí nos dan más comprensión acerca de cómo los personajes están viviendo las cosas. Porque esta película toca temas muy fuertes, en especial con eso de hasta dónde podemos llegar. También otro personaje en el que se alcanza a presenciar la epistemología o el hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento es la propia Bella. Ella sí tiene un desarrollo muy, muy bueno, pues es la protagonista durante toda la película, porque cuando nos la presentan, como todavía tiene mentalidad de niña, apenas se puede formular ciertas palabras y no tan complejas, pero conforme avanza la película habla más fluidamente y se ve más en ella justamente por esa misma mentalidad de niña. Como todos nosotros, cuando estamos muy pequeños siempre tenemos la misma pregunta: ¿por qué? Y ella es justamente lo que hace. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tiene de malo esto? Siempre se pregunta
por qué nos está limitando todo esto de la sociedad y por qué está mal visto. Incluso cuando intentan explicar, cuando descubre lo de autocomplacerse para entendernos bien, dicen, no lo hagas porque eso no es de gente decente. Y ella al principio no lo entiende y pues quería ver si todos los demás experimentaban lo mismo. Justamente por eso, ¿por qué? Todos de niños teníamos las mismas preguntas. ¿Por qué no puedo hacer esto cuando ustedes me dicen que no? Pero sí cuando hay alguien o no. Cuestiones que todos en algún momento vivimos. Y es normal. Y también hay otro pequeño desarrollo con justamente Bella, con todo esto de la sexualidad, que es que cuando también descubre la pasión, vamos a dejarlo así, le pregunta al, creo que era abogado, no sé qué, no me acuerdo qué era, que era Duncan, algo así. Le pregunta, ¿por qué la gente no hace esto más seguido? Y en un principio se nos dice, porque existe un límite humano en el cual pues no se puede estar haciendo eso todo el día, porque se canse, etcétera, etcétera. Pero cuando ya llegamos más adelante a a todo el área de cuando se hizo dama de la noche en una casa de damas de las noches, jeje, lo entiende. Ahora sí, tras un pequeño corte por cuestiones técnicas, cuando se preguntan por qué no lo pueden hacer todo el tiempo, y ya le explican que es por una cuestión física, más adelante lo entienden mejor en, en la casa de mujeres de la noche donde ella empezó a trabajar. Cuando después de tantas veces que lo ha hecho y de manera tan seguida, no solo entiende que no es solo por una cuestión física, sino también por una cuestión emocional y mental, que en sí es lo mismo. Que es básicamente, al hacerlo tantas veces, al final pierde todo el sentido. E incluso ella se lo explica a la dueña. Y dice, es que ya no siento nada. No es de que no sienta nada físicamente, sino emocionalmente. Ya no sabe, ya no le encuentra lo especial. Que en una cuestión de vida cotidiana, es muy cierto. Hay cosas que por más que queramos que sucedan muchas veces, simplemente no hay ni que forzar a que pasen tantas veces, ni dejar que pasen tantas veces, porque simplemente pierden lo especial. Ella se dio cuenta de esa manera, de que hay cosas que simplemente, si pasan muy seguido, pierden esa esencia, ese sentimiento de felicidad. Y así es como a muchos a lo mejor nos ha pasado. De que ¿por qué no me puedo reunir tanto con mis amigos? ¿Por qué no puedo hablar tanto con ellos? ¿Por qué todo esto no ocurre tanto? Y es porque si pasara mucho, perdería todo ese sentido. Cosa que a ella le resulta decepcionante y a cualquiera de nosotros le parecería decepcionante que eso que en algún momento nos dio tanta felicidad, ahora sea algo que ya no tiene gracia. Ahora esto nos lleva a la segunda pregunta, que es... en cuestión en cómo evolucionan los personajes en relación a los temas filosóficos, sí se nota mucha evolución, más que nada en cuestión ética. Se nos da más indicios en lo que sería Max y el Dr. God. Porque el Dr. God auténticamente dijo, desarrollé sentimientos paternales por Bella y ahora le extraño por su ausencia. Y también eso se nos dio más a entender casi desde el principio. Porque cuando Bella se quería fugar con Duncan, ella no quería que la detuvieran. Y cuando llegó God, no la detuvo. No por gusto, sino que porque sabía que ella, al tener libre albedrío, tendría que en algún momento salir. Si era su experimento, lo quería mantener en su casa justamente para evitar cualquier problema, pero sabía que al final de cuentas era una persona.
y que como no tenía la mentalidad adulta, necesitaba que se degenerara. Y ese instinto paternal es algo que incluso en la vida real se ve. ¿A qué me refiero con esto? En nuestra vida cotidiana y conforme vamos gestionando la vida, muchas veces nos sentimos encerrados, porque en especial en la juventud y en la adolescencia, porque nuestros padres muchas veces cuando decimos quiero ir a tal lado, quiero salir con amigos, la respuesta siempre termina siendo la misma: no, no, no y no. Eso es algo que muchas veces sí nos hace decir justamente la pregunta más importante de todo esto: ¿por qué? Y en sí es muchas veces porque ese instinto paternal o maternal lleva a los padres a decir no, no porque directamente no te quieran dejar, sino porque se preocupan por ti, literalmente. Se preocupan por tu bienestar. Pero como le pasó con el doctor Godwin, sabía que tenía que salir, sabía que tenía que aprender, aunque le doliera hacerlo. Incluso se ve como cuando llega una carta de que Vera se enteró de cómo se divide todo esto de la sociedad, de cómo hay gente bastante rica y gente bastante pobre que a cada rato se está muriendo por hambre, por X y Y cosa, por pobres y así. Él se siente triste porque sabe que está aprendiendo y le duele que se esté dando cuenta de que el mundo tal vez no sea de rosas, no sea lo mejor, no sea lo mejor, pero sabe que tiene que aprender a incluso valerse por sí mismo. Y eso es algo que a cualquier padre le va a pasar. No, un padre no puede mantener encerrado todo el tiempo a su hijo. Él sabe que tiene que dejarlo salir para que vaya agarrando experiencia y se sepa valer por sí mismo. Porque si no pasa eso, tienden a haber más consecuencias a que no sepan hacer nada a los hijos. Cosa que se da mucho también en la vida real. Que por mantener, por más que nada sobreproteger a un hijo a tal punto de que apenas se lo deje convivir con personas, en el momento en que el hijo tenga que salir al mundo, se le ve muy complicado al principio. Por lo mismo que igual no va a saber hacer ciertas cosas que tenía que haber sabido desde mucho antes, pero que los padres lo cuidaban y hacían eso por él. Cosa que hasta cierto punto está mal, y en eso entra la ética. Está bien que lo deje sufrir, está bien que lo deje salir y que literalmente se den su madre el solo. Y pues en muchas ocasiones sí, está bien, porque por desgracia tanto en el mundo ficticio de la película como en nuestra actualidad y en la vida real, si no aprendes a ser fuerte, se aprovechan de ti y terminas destruido, roto, como sea, pero no terminas nada bien. Entonces realmente sí estuvo bien el que haya hecho eso. Igual otro personaje que seguían por la epistemología, es uno de los temas que se están tratando en la película, es Bella. Porque justamente ese por qué y su exploración del mundo le lleva a darse cuenta que, pues, como dije hace rato, no está nada bien en el mundo, lo quiere cambiar, y que juzgan algunas cosas que tal vez a veces no sea por gusto, sino por necesidad, como fue el caso de ella, volverse dama de la noche. No lo hizo tanto por necesidad, porque ella incluso se veía como ganar dinero, tenía dinero escondido. Lo hizo por fines de conocimiento. Incluso ella cuando se lo explica a Duncan, que al final Duncan se enoja porque pues hizo eso, le dice, no lo hice tanto por el dinero, quería el conocimiento de ver qué era lo que pasaba, quería ver si era verdad lo que me decías, de que
era ser mejor y que quién sabe qué, quería saber si eso era verdad. Y eso que la llevó a experimentar en esos lugares. Ahora vamos a la tercera pregunta, que sería: escenas que considero significativas desde un punto de vista filosófico. Realmente de las que más resuenan sería el como Harry Astley, que es el afrodescendiente que se encuentra en el barco. Es el que principalmente le quería explicar: este mundo no es bueno, este mundo daña a otra gente. Y su forma de explicárselo a Bella fue literalmente llevándola al sector más pobre y enseñándole cómo gente mucho más pobre que ellos se estaba muriendo, y que eso mismo los estaba volviendo salvajes, a tal punto que si ellos bajaban, sin problema les iban a robar, los iban a matar y todo eso. Y me resulta significativo porque ese fue el punto en el que la moral de Bella se fue para abajo, porque auténticamente dijo: ¿por qué no podemos ser buenos con ellos? ¿Por qué tenemos que dejarlos sufrir? Hay que ayudarlos. Y hasta él se disculpa, porque hasta él se sintió mal, porque dijo: creo que sí me pasé. Y la propia inocencia de Bella le dijo: no te preocupes, no me hiciste daño, y esa no era tu intención. Pero le dijo: sí era mi intención dañarte. Y ese fue el punto de quiebre de Bella, y lo que más le dio una especie de desarrollo. Por lo mismo de que hasta cierto punto se le generó una humildad un poco inocente, porque a causa de esa humildad combinada con su inocencia de que hasta ese momento todavía tenía un poquito de pensamiento infantil, la llevó a confiar en personas que pues no. Al eso confiar en, creo que eran unos asistentes de barco que le robaron, engañándola de que sí se le iban a llevar a los pobres el dinero que había llevado. Cosa que la vida real hasta cierto punto sí sucede. Hay personas las cuales tienen una humildad bastante inocente que las lleva a que la gente se aproveche mucho de ellas, tanto física, mental y psicológicamente hablando. Que es una realidad bastante triste, porque, bueno, si es que se deja de apagar mi guión, porque me quita la luz. Porque en muchas ocasiones, como le pasó a Bella, eso la lleva a tener un cambio bastante fuerte en su forma de ver a las personas, tanto que pueden llegar a desconfiar de mucha gente por justamente esas experiencias malas que han tenido antes. Que pues al final de cuentas así siempre pasa. Ahora, otra escena significativa podría ser la propia llegada de Bella a la casa de mujeres a la noche, porque le hizo ver como, a pesar de que puedes estar lleno de dinero, con muchos lujos, también puedes caer. Puedes recaer incluso por ti mismo, que fue el caso de Bella, que por confiar en personas que no, terminó prácticamente en la pobreza y pudo ver el otro lado de la sociedad, que incluso también pasa aquí en la vida real, que puede llegar a pasar que muchos ricos digan: esto es lo mejor del mundo, el mundo es maravilloso, no me tengo que preocupar por nada. Pero que si por una cosa, que si por X o Y razón terminan en la pobreza, se dan cuenta que al final no era así. Porque, por desgracia, tanto la sociedad de ahí como en la vida real, la sociedad está, aunque hagan de cuenta que no está tan dividida, sí está dividida en dos.
que son los ricos, los pobres, aunque no nos parezca, pero es así. Y a ella le tocó ver ambos mundos, tanto lo mejor como lo peor. Aunque en el lado de los pobres le tocó más lo peor. Que es básicamente ver cómo la gente tiende mucho a pelearse, tienden mucho a lastimar a otros, incluso si no les hayan hecho algo tan significativo. Incluso ver cómo por necesidad puedes llegar a vender tu propio cuerpo, que fue todo lo que se nos estuvo viendo durante su estancia en la casa para damas de la noche. Porque ahí, incluso en eso, se nos da a entender como ella cambia todo su pensamiento acerca de lo que es ¿cómo explicarlo? La pasión, como dije hace rato. Ella entiende el por qué nos hace tanto y todo eso. E incluso se vuelve un tanto fría, porque al principio de la película se nos muestra como es tan infantil que no puede caminar bien, tiene que juega con, creo que jugaba con hasta con un cuchillo que le prestaban para acuchillar a los cuerpos del doctor. O sea, eso se fue muy raro. Ver esa felicidad que tenía para incluso navajear a un muerto, a una persona fría que ya no es fría de que haya perdido la fe en la humanidad, sino que es fría para no mostrar debilidad. Porque eso es algo que durante todas las películas diferentes personajes se lo intentaron dar a entender. Si eres muy amable o demuestras debilidad, todos se van a aprovechar de ti. Hasta por eso Bella, después de, bueno, justamente estando en la casa de mujeres de la noche, se vuelve más fría, incluso con el propio Duncan, dándose cuenta que pues Duncan nunca fue lo que él decía que era. Incluso cuando se le aparece en ese lugar, bueno, afuera, pero le grita, ya no siente cariño por él, sino que le dice que le da decepción verlo así. Y dice, ¿cómo pasaste de ser alguien que estaba ciego por los aires, alguien que culpa a los demás por problemas que él hizo? Le da decepción verlo así. Sí, incluso esa escena demuestra ese cambio en Bella, de pasar de ser alguien muy inocente a alguien que incluso se puede dar a respetar por ella misma. Y también se ve tantito más cuando vuelve a su casa y la sirvienta, que desde el principio de la película se notaba que ella no quería mucho a Bella. Se ve como a pesar de que ella sabe que la trató mal, no se lo regresa, sino que le da a entender que ella ya mejoró, que ya es, incluso yo me atrevería a decir que ella ya era, ¿cómo decirlo? Bueno, era más madura que la propia sirvienta porque no le tenía rencor, cosa que sí está bien. Parte de crecer es aceptar, bueno, no aceptar, sino más bien perdonar errores del pasado. Muchos dicen, es que me trató mal, en muchas ocasiones es por cuestiones muy pequeñas, el que nos lleguen a tratar mal, incluso por cuestiones de moda. O sea, no. Parte de crecer es perdonar esa clase de cosas y entender que pues a lo mejor ocurrió en un momento en el cual ninguno de los dos lados estaba bien. Porque llega a pasar que ninguno de los dos lados está en lo correcto, se agarran odio en el momento, pero conforme vas creciendo y vas agarrando experiencia, dices, tal vez el que estuvo mal fui yo o fue ella.
y tal vez no lo hicimos conscientes por lo mismo de nuestra falta de experiencia. Y así es como pasa. En muchas ocasiones así es. Nos damos cuenta de nuestros errores una vez que tenemos más experiencia. Tal vez sea experiencia ganada por por ese mismo problema o por otros. Así es como realmente pasa y al final terminamos perdonando o aceptando esa situación. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse. No, no es cierto, es último no. Pero bueno, eso sería todo. Y gracias por su atención. Bye.